oportunidades y retos para México. Y nos acompañan sus autores, el doctor Paulo Humberto Leal Villegas, y también, ¿quién es el coautor? El maestro David Osorio. Maestro David Osorio. La Escuela Superior de Economía pues se honra en tener estas visitas el día de hoy. Y pues vamos a comentarlo. A mí en lo personal, permítanme felicitarlos, es un muy buen tema. Se tardaron, ¿cuánto tiempo haciéndolo? No, pues, sí, ¿Años? 5 o 6 Trabajo años. de mucho tiempo. Sí. Perfecto. ¿Sistema Nacional de Investigación? Sí. Perfecto. Bien, alcancé a leer por acá que tienen un espectro de estudio del año 1990 al 2023. Sí. Sí, ¿cuál es para este periodo de estudio? Como buen econometrista diríamos, pues, por la disponibilidad de los datos, pero ¿hay algo en particular? No, mira, en realidad 1990 es un año muy interesante porque Estados Unidos venía de una crisis en los años 80 y para los años 90 ya madura esto que se llama la revolución informática, es decir, empieza a ser popular que la gente tenga sus computadoras en su casa. Y entonces eso hace que crezca nuevamente la economía estadounidense. Entonces entre el año 90 y el año 2000 es el año de superhegemonía estadounidense. Entonces por eso partimos de 1990, pero quisimos llegar a lo más reciente que pudimos. Entonces por eso acabamos prácticamente en 2023. Acá en la escuela, de forma común, tratamos un tema que es el imperialismo. Siempre estamos hablando del imperialismo y pues tenemos quizás al país más grande imperialista hoy como objeto de estudio. Entonces, hay varios puntos muy interesantes como el outsourcing, ¿no? La financiación, que sería parte del imperialismo, el dominio de los mercados financieros y de los mercados de bienes y servicios. Y mientras alguien domine esos mercados, pues van a tener un enorme control. Entonces, queremos escucharlos. Sí. También aprovecho, por favor, para darle la bienvenida a nuestra mesa a la doctora Cristina Cortés. Ella es profesora del área. Y también al maestro Edgar Acaticla, que nos acompaña por aquí. Y pues, doctor, tiene toda nuestra atención. Podemos escucharla. La maestra Luisa. Sí, bien, empezaron el maestro Edgar. Sí, muchas gracias. Sí. Pues muchas gracias por la aceptación de los autores del libro. En particular le agradezco mucho al doctor Pablo Leal Villegas, que es un amigo desde hace mucho tiempo, nos conocemos, estudiamos juntos en la Facultad de Economía de la UNAM. Y él ha venido trabajando este tema ya desde hace varios años. Digamos que ese sería el primer comentario, ¿no?, que yo haría, que es un trabajo, no es, digamos, un trabajo espontáneo, no es un trabajo de investigación que sea, pues inmediato, por el tema que todos sabemos, ¿no?, lo que está pasando a nivel geoeconómico y geopolítico, estos temas internacionales, ¿no?, del giro de política de los Estados Unidos. Entonces no se debe a eso, no se debe a algo espontáneo, sino que es todo un proceso largo de investigación que empieza el autor, los autores,
como parte de un grupo, de un equipo de investigación que coordinaba el doctor Alejandro Dabat, ¿no? Uno de los especialistas en estos temas internacionales de la Facultad de Economía de la UNAM y también del país. Entonces él pues es parte de eso, ¿no? Que bueno, que en estos momentos coincide con esta transición, con esta, digamos, coyuntura que se está viviendo, pues eso ya es una coincidencia, ¿no? Es un trabajo ya largo que viene. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer son breves comentarios, nada más, para después que la doctora Cristina nos dé también algunos comentarios, también breves, y ya darles el espacio pues más a ellos, ¿no? Los queremos escuchar sobre qué es lo que plantean, cuáles son los resultados a los que llegan, cuáles son las perspectivas, ¿no? También de este tema tan importante y que, bueno, que tiene que ver directamente con México, tiene que ver con nosotros y con lo que viene, ¿no? Bueno, entonces, lo primero es que, lo que quiero comentar es que, ¿cuál es la problemática que se plantea en el libro? Bueno, la problemática que se plantea es abordar desde un enfoque histórico la crisis estructural de la economía estadounidense. Ese es el enfoque en el que se está abordando esta problemática, pues es un enfoque histórico, es una perspectiva dinámica, no lineal, en la que pues analizan a partir de datos, a partir de una serie de elementos teóricos, conceptuales, van abordando cuál es ese proceso histórico por el que va pasando la economía y la sociedad, porque no solamente hablan de aspectos económicos, sino también de la sociedad en Estados Unidos. El objetivo general, lo leo textual, tal como lo dice el autor, dice: en este contexto, el objetivo de este libro abona en el entendimiento de lo que consideramos los problemas centrales de la economía estadounidense: la desindustrialización, la financiarización, la ruptura de la élite de poder y, por otro lado, las conflictividades que se abren con México como su principal socio en las cadenas globales de valor, ¿no? Entonces, pues son una serie de problemáticas que de entrada pues son problemáticas, digamos, que tienen su grado de complejidad abordarlo, y que tienen que ver con todo lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? En cuanto a la metodología, pues se parte de un enfoque heterodoxo que señala el autor, incluye aspectos de carácter espacial, de carácter histórico, de carácter político y pues de carácter estructural, ¿no? Entonces esa sería la parte metodológica. Y bueno, la estructura del libro aborda 4 grandes capítulos, donde en esos capítulos se van a abordar estos temas que ya mencionamos, que son temas, pues son, digamos, son temas complejos. Digamos, a ver, un tema que abordan es el problema de la desindustrialización de Estados Unidos. Entonces, eso lo abordan desde una perspectiva histórica, van haciendo un recorrido sobre la manera en cómo, sobre todo la parte de la industria en Estados Unidos, digamos, va perdiendo importancia, va perdiendo peso en la generación de crecimiento económico, la generación de empleos, etcétera. Y por otro lado, también se aborda en un segundo capítulo, se aborda el problema de la financiarización de la economía de Estados Unidos. Es decir, esta expansión del sector financiero en Estados Unidos, y sobre todo que pues tiene un cambio cualitativo importante en el rol que juega el sector financiero dentro de una economía, porque aquí nos explican cómo va transitando de un sector que juega un papel de ser intermediario, ¿no? Un papel intermediario
que pues, genera crédito para la inversión, el crecimiento económico, etcétera, vinculado con el sector productivo, pasa de ese papel que tenía anteriormente a un papel de ser más un sector especulador, ¿no? Es la expansión del sector financiero, pero sobre todo en el sentido especulativo. Ahora bien, esto da pie a un tercer capítulo donde se estudian las consecuencias de esto. Las consecuencias de esto sobre todo se van a reflejar en los conflictos que hoy en día son muy notorios. Nosotros los estamos observando y nos enteramos a través de las noticias lo que está pasando en Estados Unidos, es que hay una ruptura dentro de las élites de poder. O sea, estos dos elementos, por un lado la desindustrialización de la planta productiva en Estados Unidos. Ahí recuerden, por ejemplo, acuérdense de esta ciudad muy importante como Detroit. Claro, Detroit, ¿no? Vean hoy en día el paisaje que tiene, ¿no? Lo que está pasando en Silicon Valley también, cómo ha entrado en un proceso de desindustrialización, por un lado. Por otro lado, vemos esta expansión muy fuerte del sector financiero, y eso pues ha llevado a unas contradicciones en la esfera del poder en Estados Unidos, ¿no? Esto que le llaman, esa división, ¿no? de algunos autores que manejan el tema de, sobre todo de geopolítica, que le llaman el deep state, el estado profundo, están divididos. Entonces, eso es, y eso, bueno, se refleja también como parte de este giro que estamos observando hoy en día de la política de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, y es ahí donde, en ese giro, pues tiene fuertes implicaciones para México. Es ahí donde, ¿por qué? Porque México viene jugando un papel estratégico digamos, dentro del proceso de globalización para el capital, ¿no? La acumulación de capital de Estados Unidos. Entonces, eso es precisamente lo que nos interesa ver, ¿no? En un momento vamos a escuchar ya lo que nos digan los autores con detalle, pero el contenido del libro es ese es el sentido. Entonces es un recorrido histórico desde una perspectiva heterodoxa. Se centran en algo muy importante, ¿no? Explicar el proceso de acumulación de capital. Ese es un elemento central como una línea para poder hacer una investigación de esta naturaleza. Dense cuenta que el objeto de estudio, como bien lo dijo el maestro, es un objeto de estudio complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque es cambiante, es dinámico, y además incluye una serie de niveles que a su vez están relacionados entre sí, y entonces eso pues hace difícil aprender, ¿no? Aprender con H intermedia el objeto de estudio. Entonces, bueno, ya los autores nos van a explicar con detalle, ¿no? Y los resultados a los que fueron llegando, y sobre todo ya pues las implicaciones que todo esto puede tener para México. Y ahí, bueno, pues a nosotros nos toca pensar, en el caso sobre todo de los economistas, pues nos toca pensar en cuáles serían pues las posibilidades, si es que las hay, ¿no? Pues de que México pueda aprovechar ciertas, si es que se abren oportunidades, aprovecharlas, cómo aprovecharlas, en qué sentido. Es decir, preguntarnos, bueno, cuál es el rol que le va a corresponder a México dentro de todos estos cambios, estos conflictos que se están viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y además, no solamente ahí, sino que, como sabemos, todo lo que está ocurriendo a nivel global, con la emergencia de los BRICS, sobre todo ahí economías como de la China, la economía china que está desplazando no solamente en manufactura, sino también en tecnología. Rusia, que en la parte militar, ¿no? Como sabemos, ha desplazado a Estados Unidos. Lo que le resta esa parte de poder militar que tenía en su hegemonía. Y también por otro lado, vemos que aunque Estados Unidos, su fuerte todavía sigue siendo el dólar, hoy en día se sigue todavía sustentando en el dólar, pero que ya empieza a haber también indicios, ¿no? De que muchas actividades, y sobre todo la parte comercial, en
la parte de la compra y venta de commodities, ¿no? Del petróleo, del gas, etcétera, ya se plantea desde los BRICS que se use otra moneda. Entonces eso va restando, ¿no? Va restando ese poder indiscutible que tenía Estados Unidos, sobre todo en los años 80, en los años 90. En los años 90, en lo que va a ser la primera década de los 2000, bueno, tenía esa hegemonía y que, bueno, se empieza a resquebrajar a partir de la crisis de 2008. ¿No? Bueno, entonces, eso es el contenido del libro, pues es un texto que yo creo que lo tenemos que revisar. Yo tengo el propósito de revisarlo con mis alumnos en algunas materias que yo imparto, ¿no? Se trata de eso, de discutir estos temas, no solamente porque estemos actualizados para dar una opinión, no solamente para eso, sino sobre todo nosotros pues en el área de economía tenemos que, tenemos el compromiso, ¿no? de pues plantear algunas perspectivas o incluso, si se puede, alguna propuesta que pueda ser bien aprovechada en este proceso, en esta transición, para que México pueda ir al menos atenuando algunos problemas o pueda incluso salir de algunos problemas que todavía pues que sigue siendo un lastre, ¿no? Que traemos desde hace muchos años. Entonces, eso nos toca a nosotros y bueno, por eso yo digo la pertinencia, ¿no? De que se presente este libro aquí en la escuela. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Y bueno, ya escucharemos a los autores. Maestro, gracias por tu participación. Disculpen la analogía, a lo mejor la analogía es un poquito burda, pero Estados Unidos es esa pareja celosa que no nos deja trabajar, dice no le hables a tu familia, no le hables a tus amigos. Sí, y vamos a crear una codependencia terrible. La dependencia que tenemos de Estados Unidos es enorme en muchos sentidos. Si decimos que Estados Unidos es nuestro principal proveedor, 90% de nuestras importaciones vienen de allá, ya sé que hay una situación ahí con California y China, cuentan como importaciones estadounidenses, y a su vez el 80% de nuestras exportaciones pues van para ellos. Ahora que el presidente Trump está replanteando acuerdos unilaterales en vez del TLC, pues sin duda es algo que tenemos que seguir platicando. Pero ya acaparamos la charla, tenemos que escuchar a las damitas. Profesora Cristina, podría... Aquí marcando la fe de rata, no soy doctora. Perdón, maestra. Pues aquí para mí es un gusto también tener la presencia de ustedes, maestro, bueno, aquí sí, doctor Pablo Humberto. Ya tuvimos por ahí en el departamento pues, también su participación y muy grato la presentación de los libros que han escrito. Y por ello también pues me atrevo, ¿no? A dar esta semblanza, sobre todo para nuestros alumnos. ¿De quién es usted? Como doctor en economía, prácticamente en economía internacional, por parte de la UNAM, maestro en economía financiera, así igual de la UNAM, profesor de investigador tipo completo, ¿verdad? Y en este caso también dándole pues, a grandes rasgos otra de las empresas del doctor, en este caso David Osorio Orozco, como maestro en economía por la facultad de la misma, y en este caso también el profesor adjunto, y una de las de lo que veo que ha sido coautor en el capítulo Consecuencias geopolíticas en la relación económica con Estados Unidos 2022. Pero aquí lo interesante es ver, bueno, a mí en lo personal lo que me llamó mucho la atención fue el último capítulo, el capítulo 4. Desde esta postura heterodoxa, ver finalmente que hay también esta metodología, ¿no? De tomar en cuenta que dentro de ello hay 4 subtemas, los temas que fueron desarrollando, pero dentro de ello lo que más se me hizo interesante fue ver finalmente qué va a pasar con México, ¿no?
qué va a pasar con México, porque junto con este trabajo que hizo con Manuel García Álvarez para este capítulo, que él pues, logró también que una de sus líneas de investigación está centrada en el crecimiento económico, veo que prácticamente pues tenemos desafíos, ¿no? También como estas ventajas para México, y partiendo de que pues finalmente el neoliberalismo siempre lo que andaba buscando pues ha sido, ¿no? esa reorganización del capitalismo, ¿no? Que prácticamente busca pues su rentabilidad, y pareciera ser que pues esto pues está a la borda, ¿no? Y dentro de estas ventajas, yo siempre les digo a los alumnos que algo interesante que hay que considerar, que si bien tenemos a pasos agigantados a China ya en esta economía, por el otro lado, saber que finalmente en ese desafío podría ser ese trampolín, ¿no? Finalmente, para que no haya ese cobro de aranceles para los Estados Unidos y México. Entonces, en lo personal, creo que esto siempre a mí me resulta interesante saber, bueno, qué hay en este momento. Y este capítulo 4 que está abordando a través de Nick Shoring, que finalmente en ese Shoring que anteriormente vivía en Estados Unidos, pues finalmente buscó, ¿no?, la mano de obra barata, batir costos, pero hoy en día, ¿qué es lo que realmente le estamos ofreciendo a la economía misma, y sobre todo qué le vamos a ofrecer como egresados de aquí de la escuela a los alumnos en el momento que se enfrenten ya a este campo laboral? Entonces, muy interesante este capítulo 4, realmente pues, felicitaciones para nosotros también. Gracias. Muchas gracias, maestra Cristina, muy buena su participación, breve pero bastante concisa, entendible. Gracias, maestra. Escuchamos ahora a David Osorio. Bueno, no sé. Tenemos planteados que la presentación sea por capítulos. Ah, Sí. perfecto, Y el perfecto. profe, yo ya de repente me voy a meter ya en el tercer capítulo, pero que empiece si gusta en el Claro, tercero. es su espacio. Gracias por acompañarnos y los escuchamos. Gracias. Bueno, a mí la verdad es que lo que más me interesa de esta charla, pues es escucharlos. Entonces yo le quiero pedir muy respetuosamente al moderador, profesor Luis Sandoval, que si pudiera detenerme a las, ¿qué será? Se acaba el evento a las 7, a las 6:40, ¿se puede? Ajá. Porque no me gustaría, yo la verdad es que, perdón, pero tengo el mal vicio de hablar demasiado, y me preocuparía mucho acabarme el tiempo y que no hubiera espacio para que dialogáramos. Entonces, Es un mal generalizado de todos los docentes, si no Sí. pregúntenle a los chicos, Sí, que ya va a sí, terminar sí, la hora sí, y no nos exacto. callamos y no nos salimos. Exacto, entonces no me gustaría que pasara eso, de verdad me gustaría escucharlos, sus opiniones, sus críticas, sus comentarios, sus aportaciones. Ya en la mañana tuvimos la presentación y fue para mí muy enriquecedora escuchar los comentarios tanto del público como de los presentadores. Entonces, de ninguna manera me gustaría agotarme el tiempo sin darle la palabra a los asistentes. Muy bien, sí, yo le aviso. Bueno, entonces les platico un poco la historia del libro que me decía el profesor Luis Sandoval, que desde cuándo se escribe. El texto tuvo un financiamiento de la Dirección General de Estudios, de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, de DEGAPA. Es un proyecto PAPIT que empezó en el año 2020. Entonces, es un texto que tuvo un financiamiento de 3 años, entre 2020 y 2023, por diversas razones, entre otras tiene que ver con el otro libro que ya presentamos acá, es decir, nos fuimos atrasando y este texto finalmente se acabó en enero de 2025, lo cual fue muy complicado. La verdad fue muy complicado estar escribiendo en enero de 2025, porque ustedes saben qué pasó en enero de 2025. Toma posesión Donald Trump y entonces empieza a hacer locura y media. Y entonces qué complicado estar escribiendo el final del libro cuando en las noticias estás escuchando que viene una bomba de aranceles,
que se pelea con Canadá, que dice que Canadá va a ser otro estado de Estados Unidos. Entonces es muy complicado. O sea, ¿qué ganas de decir, espérame, no acabo el libro, déjame ver en qué acaba la historia y ya luego lo escribo? Pero estos proyectos que te financian te dan un tiempo, no te dicen, ahí acábalo cuando puedas, tienes que cumplir sí o sí. Entonces, esto para comentarles que a lo largo del libro, sobre todo en el capítulo 4 que más mencionó la profesora Cristina, va a haber referencias acerca de lo que está pasando en ese momento, ¿no? Con Donald Trump, digamos, vamos a estar hablando de cosas como la amenaza arancelaria, pues porque en ese momento era eso, ¿no? Y a la fecha todavía no sabemos qué va a pasar, ¿no? La amenaza sigue, pero por ejemplo, lo que ya sabemos ahorita de los aranceles al aluminio y al acero, bueno, en ese momento no lo sabíamos. Entonces es complicado estar escribiendo sobre algo, sobre un fenómeno en ciernes, y se requiere mucha disciplina para ponerle punto final y decir, ya no voy a escribir, yo me voy a quedar con lo que hay y pues si se acaba el mundo mañana, pues ya ni modo, porque si no, nunca acabas. Si no, al día siguiente borras lo que ya escribiste porque hubo una nueva noticia, pero todo para que la siguiente semana ahora Trump se desdiga, entonces fue realmente complicado. Bueno, el texto es un texto particular, me refiero a los autores. Es parte de lo que yo aprendí afortunadamente con el doctor Alejandro Dabad. Yo tuve la posibilidad de estar en una especie de taller de investigación con él durante pues, más de 10 años y el doctor era alguien tan generoso que a varios de sus alumnos nos permitió firmar con él capítulos en una idea de desarrollar un semillero de futuros investigadores y hoy pues la verdad humildemente digo que soy producto de eso. En ese sentido, yo lo que hice con este texto fue tratar de replicar la idea de Alejandro Dabad. Entonces, el primer capítulo, que trata sobre la manufactura, sobre la desindustrialización en Estados Unidos, es enteramente escrito por mí, pero en el capítulo 2 invité a un estudiante, a alguien con el que he trabajado durante mucho tiempo, el profesor José Escárcega, a que firmara conmigo. En el tercer capítulo invité al profesor David Osorio, que hoy es mi tesista de doctorado, y en el capítulo 4 soy coautor con el profesor Manuel García, también alguien con el que he trabajado durante muchos años. Esto con la idea pues, de hacer comunidad, de hacer un grupo de investigación. Este grupo se llama CESOC, Centro de Estudios del Orden Global, al cual están invitados. Si alguien tiene algún interés en empezar la investigación, ahí estamos en la Facultad de Economía y la idea pues es esa, ¿no? Es empezar a formar gente en investigación. Bueno, pues por eso es este libro tan raro en el que hay un autor, pero invito a un coautor, ¿no? Esa es la idea. Bueno, no me quiero detener mucho en la introducción general y los aspectos teóricos, yo creo que los dijo muy bien Edgar, que por lo demás le tengo mucho agradecimiento de que me haya invitado, pero yo para sintetizarlo lo diría así, el punto de arranque o el eje nodal del texto es la acumulación de capital, es decir, cómo Estados Unidos ha conformado un proceso de acumulación de recursos productivos para generar riqueza. Entonces, me decía el profesor Luis Sandoval, ¿por qué en 1990? Bueno, porque en 1990 madura de una forma tal la revolución informática que entonces se da un proceso de acumulación de capital muy grande en Estados Unidos. O sea, imagínense ustedes que todas las computadoras, las tablets, los celulares que ustedes usan, solamente se producían en un solo país, que era en Estados Unidos. Entonces imagínense la enorme riqueza que acumuló Estados Unidos, siendo el único país que tenía microprocesadores. Entonces la IBM, ¿no? La Microsoft, Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo en ese momento. Entonces esta acumulación de capital, sin embargo, fue un proceso que ocultó una desindustrialización en lo demás. Quizás la gente de más experiencia me pueda coincidir conmigo,
que hace algunos años la gente quería ir a Estados Unidos a comprar mercancías en Estados Unidos, hechas en Estados Unidos. Queríamos comprar tenis hechas en Estados Unidos, ropa de Estados Unidos, tecnología, una cámara fotográfica hecha en Estados Unidos. Bueno, hoy ya no hay nada de eso. Hoy Estados Unidos ya no manufactura textiles, ya no manufactura, incluso ya no manufactura celulares. Los coches Ford se producen en México, los coches Chrysler. Entonces, ha habido un proceso de desindustrialización, que eso es lo que quiero plantear. Hay una evolución de la industria manufacturera, pero desde los años 70. ¿No? Digamos, esta es la etapa de mayor crecimiento de la industria manufacturera en Estados Unidos, pero fíjense qué interesante es la historia económica. Justo el momento en el que ya viene la caída es el momento en el que se está inventando el microprocesador en Santa Clara, California. Es decir, al mismo tiempo se está descomponiendo toda la industria, pero hay un germen de lo que va a ser la nueva gran industria en Estados Unidos, que es la industria que todos conocemos, la que tienen en sus manos, la electrónica, la informática. Adelante, por favor. Pero eso va a generar también una caída del empleo, ¿no? Estados Unidos va a tener un gran empleo manufacturero hasta 1978. Y de ahí lo que va a venir es una salida de ese empleo manufacturero a distintos países que ofrecen salarios más bajos. Y me estoy refiriendo a Corea del Sur, y me estoy refiriendo a Taiwán, y me estoy refiriendo a México, y me estoy refiriendo a China. Entonces, este proceso que hoy lo conocemos como offshoring, realmente empezó desde la década de los 70. Fíjense ustedes, el acuerdo maquilador con México data de 1965. O sea, nosotros somos pioneros en ese proceso del offshoring. Adelante. Y entonces, lo que va a haber en Estados Unidos, además, es una caída de la productividad. Es decir, cada vez el trabajador estadounidense va a ser menos productivo y va a ser uno de los alicientes para que la producción de manufactura salga de Estados Unidos. Pero no así los salarios. A ver, aquí hay un elemento social muy importante de Estados Unidos que me parece que poco se ha tratado. Si Estados Unidos tiene, y ahorita lo vamos a ver en una gráfica más adelante, si Estados Unidos tiene la tercera fuerza laboral más grande del mundo, solamente por detrás de China y de India, entonces, ¿por qué los salarios son tan bajos? ¿Por qué la manufactura tiene tan poca competitividad? Pues entendamos, si hay muchos estadounidenses que hablan inglés, que pueden leer un manual, pues deberían ser una potencia manufacturera. Es decir, ¿por qué sale más barato producir en México que en Estados Unidos si hay más estadounidenses que mexicanos? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no aprovechar más la mano de obra que hay en abundancia en Estados Unidos? Es más, por eso nos vamos los mexicanos a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué buscamos? Empleo. Entonces, si hay más empleo en Estados Unidos, ¿por qué se salen de Estados Unidos las fábricas y vienen a producir a México, donde hay menos trabajadores y donde además estamos viendo que la productividad en Estados Unidos está bajando? Bueno, la razón es por los salarios. Pero ¿por qué los salarios son tan altos si hay tanta oferta laboral? ¿Alguien sabe? ¿Por qué en Estados Unidos se paga tanto al empleo manufacturero si hay una oferta mayor que en México? Porque hay una relación de carga, no hay una relación de competencia perfecta. Es decir, la industria manufacturera es una industria que está copada por sindicatos muy fuertes que son lo que llamamos WASP, blancos, americanos, sajones y protestantes. Es decir, es un país que en sus entrañas es profundamente racista. Tú no puedes tener un buen trabajo, un trabajo formal, bien pagado, con derecho a salario, con derecho a prestaciones, a vacaciones pagadas, a seguro médico, si eres hispano, si eres afroamericano. Tienes que ser blanco. Si eres blanco, estás aceptado en esos buenos trabajos. Y si no eres blanco, entonces ni vengas. No te aceptamos. ¿Dónde trabajan los mexicanos?
en el sector servicios, en la agricultura. Pero difícilmente van a ver un mexicano que se va a insertar a trabajar en Detroit, en la Ford. No importa si habla inglés o no habla inglés, no importa su nivel de productividad, es hispano. Oye, pero es que yo no soy hispano, yo soy estadounidense, soy nacido en Estados Unidos. No, pero te apellidas Rodríguez, te apellidas Sánchez. Está claro, mira nada más la cara que tienes. Está claro que eres mexicano, tú no eres aceptado. Entonces, eso hace un sindicato muy fuerte que lleva a salarios muy altos. Entonces, las condiciones laborales, las condiciones salariales de esta clase media son fuertes. Pero eso afecta a las ganancias de las empresas. Y pelearse con unos sindicatos es tan difícil que mejor me voy a Tijuana, que mejor me voy a Silao, que mejor me voy a Ciudad Juárez, que mejor me voy a China, que mejor me voy a Taiwán, porque pelearme con ellos hay relaciones, hay nexos. Eso es lo que se llaman los lobbies. Entre estos sindicatos y el Senado, entre estos sindicatos y la Cámara de Representantes, que la verdad es que no voy a poder bajarles el salario, ni voy a poder incorporar masivamente a hispanos o a afroamericanos o asiáticos. Mejor me salgo y se da el proceso del offshoring. Y entonces, ¿qué viene pasando con la manufactura? Si vemos la tasa de la participación de la manufactura en el PIB de Estados Unidos, viene para abajo. O sea, piensen ustedes por un momento como dueños de las empresas, como dueños de la Ford, como dueños de la IBM. Oye, si tengo que pagar salarios tan altos, pues mejor me voy a México, donde las prestaciones van a ser menores, donde mis ganancias van a ser mayores. Adelante. Y entonces observamos paisajes como estos. Esto es Detroit, abandonado. La otrora gran ciudad del automóvil, hoy tenemos situaciones como esta. Adelante. Les decía yo de la fuerza laboral, vean ustedes, 170 millones de trabajadores en Estados Unidos, por abajo de India y de China. A ver, entendamos por eso la guerra con China. 779 contra 170 millones. ¿Quién creen que va a ganar? En el terreno de la manufactura, ¿quién va a ganar? China. ¿Quién puede ser el gran exportador, el gran manufacturero del mundo? China. Tiene una cantidad de chinos enorme y los salarios son menores que en Estados Unidos. Entonces la competitividad china es superior al estadounidense. Esta gráfica muestra los salarios, ¿no? Comparamos Alemania, Japón, México y Estados Unidos. Vean la enorme brecha entre Estados Unidos y México. Entonces, uno de los planteamientos del libro es que la relación entre México y Estados Unidos no es una relación comercial, es una relación productiva. Me gustó mucho la palabra que utilizó el profesor Luis Sandoval, dijo codependencia. ¿Qué es codependencia? Que A depende de B, pero que de B depende de A. Esa es la codependencia. La otra es una dependencia, cuando solamente uno depende del otro. Pero la codependencia es cuando los dos dependen uno del otro. Entonces, cuando observamos este diferencial salarial, pues vean la enorme tasa de ganancia que tienen las empresas estadounidenses produciendo desde México. Dependen de nosotros para sus ganancias. No estoy diciendo que solo ellos dependen de nosotros y nosotros no de ellos. Eso está clarísimo. Mírense nada más ustedes lo que traen puesto ahorita y díganme qué porcentaje de lo que traen es mexicano. O cómo llegaron aquí, utilizaron gasolina estadounidense, aunque no tengan coche. Se subieron a un camión, se subieron a una combi y utilizaron gasolina estadounidense. O sea, por supuesto que nosotros dependemos de ellos, pero ellos también dependen de nosotros. Entonces, en ese juego es que se da la lucha con Donald Trump. Y bueno, eso nos lleva a que China por mucho ya ha rebasado a Estados Unidos como los líderes en la producción de manufacturas. Pero vean ustedes a México, ¿no? México apenas está en el lugar 6 del mundo. Cuando digan ustedes qué producto manufacturado conocen de México, qué coche conocen, qué computadora conocen, qué celular conocen, pues no, es maquila. Pero como el producto es terminado en México, por eso sale Made in México y aparece así. Entonces la relación con Estados Unidos es enorme, pero aún si sumáramos México a Estados Unidos, no le llegamos a China.
China es una cosa impresionante. Siguiente. Entonces, eso lleva a que la relación comercial, es decir, la relación entre importaciones y exportaciones, en el caso de Estados Unidos sea deficitario. Pero es deficitaria con todo el mundo, con Europa, con el sudeste asiático, incluso con México. Vean ustedes qué cosa tan extraordinaria. En la década de los 90 había una presión sobre el tipo de cambio porque era más lo que nosotros importábamos de Estados Unidos que lo que exportábamos. Hoy es al revés, hoy tenemos un superávit, pequeño, pero lo tenemos. Pero no así en el caso de China. Este es el enorme déficit, vean ustedes, que tiene Estados Unidos con China. Entonces, por eso Trump está vuelto loco y quiere poner aranceles. ¿Para qué? Para subir los precios de estas importaciones y que el mercado interno consuma lo que se hace en Estados Unidos. Pero eso implicaría inflación, porque implicaría comprar los productos estadounidenses pagados con los salarios que ya vimos. Por lo tanto, afectaría al excedente del consumidor. Adelante. Perdón, también rápido, y también con esto pretende regresar a todas esas empresas que se llevaron las fuentes de trabajo a otros países, pretende regresarlas, ¿no? Pues es un plan, es uno de los planes, y aquí precisamente se ve eso en esta gráfica, ¿no? A ver, aquí el problema es lo que decía, es que es un país muy racista. Vean esta imagen que encontramos. Aquí están los afroamericanos que no tienen entrada a las fábricas. Aquí están los hispanos, vean ustedes los blancos que están ahí adentro. Entonces, lo que me dices es una promesa de político. Sí, los vamos a regresar, pero los vamos a regresar no para todos, no para darle trabajo a los afroamericanos, a los hispanos, sino para esa clase WASP que mejore, que fueron los que votaron por Donald Trump. Adelante. Adelante. Entonces, ¿cómo se ha transformado la industria estadounidense? ¿Por qué decimos que hay una desindustrialización? La palabra suena muy fuerte, ¿no? A ver, en realidad ha habido una desindustrialización del sector textil, ha habido una desindustrialización del sector del juguete, ha habido una desindustrialización de ¿qué más? De autos, menos, pero Estados Unidos ha encontrado una maravilla. Fíjense ustedes que si sacan un billete de dólar, van a encontrar una frase que dice, "In God we trust". De veras que sí es para creérselas. En serio, cuando los estadounidenses dicen que es el pueblo elegido, híjole, de veras que sí se los creen. Tienen una suerte, es que de verdad Estados Unidos tiene casi todo. A ver, ustedes recordarán hace algunos años unos conflictos impresionantes en Medio Oriente por el petróleo. De repente Estados Unidos, por allá de finales de la década de los 10 de este año, de este siglo, encuentra petróleo. Y hoy el petróleo es uno de los principales productos manufactureros de Estados Unidos. Estados Unidos pasó de ser un importador de petróleo, de depender de Arabia, de depender de Irán, de depender de Irak del petróleo, a ser el principal exportador de petróleo del mundo. Entonces hay una desindustrialización en términos manufactureros de algunos productos, pero hay una subida en otros, por ejemplo en el petróleo. Pero también sigue siendo importante las computadoras, pero también sigue siendo importante los productos químicos. Pero ¿cuál es el producto cuál es la rama industrial más importante? Alimentos y bebidas. Coca-Cola. Coca-Cola, todos los alimentos procesados, las salchichas, todo eso es la principal industria hoy en Estados Unidos, es decir, bienes de consumo. Ya no son esos bienes de capital que antes era una de las fuentes principales de acumulación de Estados Unidos, el acero de Carnegie, ya no, son los bienes de alimentos y bebidas. Adelante. Bueno, entonces el panorama en la industria manufacturera es bastante grave. ¿Cómo es que Estados Unidos sigue siendo un país tan importante? ¿Cómo es que las entradas para el Supertazón, para la Serie Mundial de Béisbol, para los conciertos son tan altas y los estadios los vemos llenos? ¿Cómo es que vemos a la gente, ahora viene el Black Friday, consumiendo de manera impresionante?
¿Por qué la gente migra a Estados Unidos? Y lo que yo estoy diciendo es que hay un proceso de desindustrialización, está cayendo el empleo, hay una precarización laboral en Estados Unidos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Estados Unidos consume tanto? Porque Estados Unidos es el país más consumista del mundo, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Cómo le hacen los estadounidenses para consumir tanto, para mantener este llamado sueño americano? Tener su iPhone, tener... A base de deuda, ¿no? Exactamente. Por el desarrollo del sistema financiero. Ellos tienen algo que ningún otro país tiene, que es que es el único país que tiene algo que nadie más tenemos. Una moneda como base de cambio. El dólar. El dólar se demanda en todo el mundo, y no así el peso, ni el rublo, ni el yuan, ni el yen, ni el marco, ni el euro, ni nada. Entonces, al tener esa unidad de cambio, les permite a ellos financiar el consumo. Entonces, vemos que esto que se llama el shadow banking, es decir, las actividades por fuera de la hoja de balance de los bancos, es tan grande que ya supera el 100% del PIB. O sea, la deuda financiera de Estados Unidos es mayor que el PIB de Estados Unidos. La tasa de interés de los bonos del Tesoro han venido cayendo brutalmente. ¿Para qué? Para que la gente se endeude. Si cada vez es más barato comprar a crédito, pues entonces compren. Y vean ustedes cómo viene la tendencia. Hablábamos del consumo. Vean ustedes. Del PIB, el 68% del PIB es el consumo de los hogares. El 14% del PIB es el consumo del gobierno. Eso suma 82%. Es decir, de cada peso, de cada dólar que Estados Unidos produce de PIB, 82% es consumo. Decíamos, ¿se acuerdan esa fórmula, no? PIB es igual a consumo más inversión, más gasto gubernamental, menos impuestos, más exportaciones, menos importaciones. Bueno, de toda esa ecuación, 82% es consumo. Es el país más consumista del mundo. Por eso nos están bombardeando. Ya salió el nuevo iPhone, cómprate el nuevo iPhone, ¿no? Cómprate la nueva Mac, cómprate el nuevo reloj, smartwatch, cómprate el no sé qué, ¿no? A ver, así es como se sostiene la economía estadounidense. Pero como bien lo dijo el compañero, pero no se sostiene porque ganen mucho, se sostiene por el crédito. Pasemos a la siguiente. No, sí, gracias. Entonces, vean ustedes, esta línea habla de la participación de los salarios en el PIB, y por el otro lado los créditos al consumo. O sea, vean cómo la participación en los salarios, es decir, la gente cada vez gana menos, pero por el otro lado cada vez consume más, gracias a lo que ya dijimos que es el crédito al consumo. Llegamos a un punto en que los activos del sector financiero son hasta 5 veces el PIB. Pues es una economía súper endeudada, vive de prestar. Pasamos a eso. Y entonces observamos esto, ¿no? Las hordas de gente consumiendo. Ahora viene el Black Friday y van a ver la gente consumiendo, pero brutalmente. Y esa gente tiene para pagar. Pues no que trabaja, no que gana poco, no que trabaja a tiempo parcial porque las industrias manufactureras cerraron. Pues sí, pero tienen un seguro para desempleo, pues sí, pero trabajan unas horas en Walmart, trabajan unas horas en un restaurante de comida rápida. Pero están pagando sus aparatos a crédito. Ahora, pues ¿qué tiene de malo eso, no? Pues que la gente consuma y punto. Pues lo que tiene de malo es que es muy frágil la economía estadounidense. Ha habido crisis en 1982, 1987, 1991, 2001, 2009, 2020. O sea, la posibilidad de que se rompa la cadena de pagos en una economía que debe tanto es mucha. Entonces, depender no de la acumulación de capital físico, sino de la acumulación de capital financiero, lleva a una economía muy frágil. Es que no puede haber otra crisis del tamaño de la crisis de 2009, pues en todo momento estamos en esa posibilidad. Ese es el problema de Estados Unidos. Bueno, yo aquí me callo y le doy la palabra al maestro David. Gracias, profe. Muchas gracias a todos.
Felicidades, qué buena participación. Nos estuvo muy entretenidos a todos. Gracias, mi amor. Gracias, lo seguimos escuchando. Sí. Bueno, yo brevemente voy a hablar sobre este capítulo que tocó elaborar con el doctor Pablo Leal. Es un capítulo muy enfocado a la sociología económica porque estamos hablando de la configuración de la élite de poder a través de las clases sociales, ¿no? A través de una dinámica que se basa en los intereses económicos tanto de las clases capitalistas como de las clases trabajadoras, ¿no? Nos basamos en el trabajo de Charles Britt Miles de 1956, se llama La élite del poder. Este autor señala cómo, a diferencia de Inglaterra o de Francia, en Estados Unidos no hubo una herencia aristocrática, ¿no? Una herencia aristocrática de terratenientes que acaparaban las tierras de esta clase terrateniente que explica Adam Smith y David Ricardo, ¿no? En economía política, sino que Estados Unidos, su élite del poder se configura tras la guerra de secesión, en un momento histórico en el cual empieza a gestarse y empieza a extenderse de manera más intensa lo que es la revolución industrial y la industria manufacturera, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues empiezan a romper los gremios artesanales que antes existían previo a la guerra de secesión. Se impone el norte industrial sobre el sur agrícola, esclavista, y se configura un nuevo obrero, se configura una clase social que pelea, que entra a la dinámica del mercado en salarios, ¿no? Antes los gremios, los artesanos, pues ponían barreras a salarios. Con la revolución industrial, sobre todo aquí en Estados Unidos, el desarrollo de esta industria, pues empiezan a homogenizarse los trabajos, los salarios empiezan a descender y los trabajadores se vieron a la necesidad de generar sindicatos. Entonces estamos viendo, o por lo menos en el libro detectamos, que hubo 3 momentos claves en la configuración de las élites. Siglo XIX, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, con el nacimiento de esta poderosa manufactura, de este poder financiero, de este sector financiero, ambos, el sector bancario, ambos en el sector financiero, comienzan a imponer sus condiciones sobre la clase trabajadora. Se utiliza el ejército y la Guardia Nacional para romper huelgas, para acribillar huelguistas. No se permite para nada la asociación y las huelgas. En este primer momento la élite corporativa estaba fuertemente conformada por grandes industriales y banqueros que se habían aliado, por ejemplo, los Rockefeller, JP Morgan, estas empresas gigantescas, General Electric, se empiezan a conformar a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pero ¿qué es lo que pasa? Como dice el doctor Pablo, pues viene la crisis del 29, que era un escenario similar al de ahorita, ¿no? En el neoliberalismo, ¿no? ¿Y qué pasa? El New Deal. Pero influye mucho el contexto internacional porque el New Deal se da en un momento de bipolaridad o en un momento en donde el mundo tenía la Unión Soviética, tenía la industria alemana creciendo. Entonces se necesitaba evitar la propagación de ideas comunistas a través de la clase trabajadora y por eso pues empiezan a darle más apertura a los sindicatos con la ley Wagner. Esta ley permite la libre asociación en sindicatos. Ese es el segundo momento, un momento en el cual los sindicatos forman parte importante en este modelo de producción del New Deal que es el Fordismo, que es para consumo interno, que es un consumo de masas, que de igual manera es una producción muy industrializada, con un trabajo muy homogéneo, muy repetitivo, pero con un sindicato que te respalda y con lo cual tú puedes obtener más ganancias como trabajador. Esto permitió que tanto los salarios crecieran en Estados Unidos, sobre todo a partir de la década de los 40 a los 70, así como la reducción de la desigualdad. Hubo una importante reducción de la desigualdad gracias a esta nueva configuración de la élite, en donde los empresarios, el gobierno, el Estado y los sindicatos formaban o tenían una visión de una economía, de un mercado interno. Posteriormente, con las crisis que comenta el doctor, la de los energéticos, la crisis de los 80s, pues
Estados Unidos se vea la necesidad, no Estados Unidos, la élite corporativa se vea la necesidad de tomar nuevas herramientas, nuevos enfoques. Empieza todo este proceso de desindustrialización manufacturera. ¿Qué es lo que buscan? Pues mermar el poder sindical. El mismo poder sindical que dice el doctor Paulo, que hizo que los estadounidenses tuvieran de su salario el estilo de vida americano, pues este poder sindical a partir de los 70 empieza a mermarse con la externalización del trabajo, con la importancia del poder financiero, con la financiarización del consumo. Y aquí tenemos esta gráfica, que es cómo a partir de los 70 cae el porcentaje de los trabajadores afiliados a un sindicato, prácticamente hasta el 10%, cuando llegó a tener su pico máximo por ahí del 35% en la década de 1950. Entra esta nueva configuración con el poder financiero, que veía al Estado keynesiano como una camisa de fuerza, y entonces entra una dinámica de lucha de clases muy antagónica, en donde se imponen los intereses de los financieros sobre los industriales y los trabajadores. ¿Qué es lo que busca el sector financiero? Pues que ya no haya más gasto social, más gasto fiscal, que haya menos recaudación de impuestos. Y aquí nos pareció muy importante esta gráfica, cómo ha caído la tasa impositiva de las grandes corporaciones en Estados Unidos de 1950 a 2022. Y vemos que es con Donald Reagan cuando empieza esta importante lucha en contra del trabajo y en contra del sector manufacturero a favor de los intereses cortoplacistas de la élite financiera, ¿no? También los mercados de activos se concentran en tan solo tres grandes corporaciones, que es BlackRock, Vanguard y State Street. Y aquí podemos ver esto, ¿no? Cómo los fondos de inversión de estas tres empresas, gracias, acaparan hasta el 90% del total de los activos de toda la economía en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahí faltó el porcentaje cuando pones entre las líneas, paréntesis. ¿Cuál es, David? Después de straight. Ajá, porcentaje del PIB. Porcentaje, pones solamente el frío. Ajá. ¿Cuánto es? Porcentaje del PIB Ajá. de Estados Unidos. De Estados Unidos. Depende del año, pero Hay que ver la gráfica. claro, claro. Sí, por Pero ejemplo. alrededor del 80%. Ajá. Porque al leer el título, esto debe notar que se ve rápido. Ah, sí. Sí, de 2010 a 2024. Bueno, pues a mí me gustaría pararle aquí y escuchar sus opiniones, sus observaciones. Seguro que ya tienen otra clase. Pues tenemos unos minutos, ¿no? 20 minutos de... Bien, gracias, David. Compañeros, pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Levantan su manita, dicen su nombre y para quién es la pregunta. Entonces, bien. Bueno, mi pregunta es, bueno, sabemos que dentro de los últimos meses se ha notado como una apreciación del peso mexicano. Entonces, eso, bueno, en relación a eso, ¿cómo se esperaría que impactara en la industria manufacturera ¿México o Estados Unidos? de Estados Unidos? ¿Podemos contarle? Sí. Compañeros, ¿quién más? Sí. Yo tengo una pregunta también para el ¿Tu doctor. nombre? Bueno, me llamo Diego Maciel. Ajá. Y para el doctor Pablo Humberto. Ahorita que mencionaba, bueno, a mí anteriormente me había tocado también hablar sobre el tema de la deuda, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces, yo sí tengo una duda que nunca logré como consolidar, bueno, responder. Y era precisamente esa, ¿no?, la duda de Estados Unidos, que la tiene gigantesca, sobre todo desde la crisis del 2008-2009. Y
¿cómo es posible? Bueno, China ya ahorita que se impuso hegemónicamente, económicamente hablando, ¿cómo es posible que Estados Unidos lo obliguen a pagar, ¿no? Sabemos que el Fondo Monetario y muchas instituciones financieras globales pues se rigen a favor de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿quién podría obligar a pagar a Estados Unidos esa deuda? Y en este caso que China se ha posicionado ya como la potencia mundial económica, ¿qué tanto poder tendría China, hablando, no sé, económicamente o militarmente, como para poder hacer que Estados Unidos pague su deuda? Y si es que le interesara, ¿no? En corto o largo plazo. Entonces, pues, esa sería la duda. Gracias, Diego. Muy buena. ¿Alguien más, compañero? Yo soy Cuauhtémoc. Respecto a todo lo que bueno, mi pregunta es para los ponentes. ¿Cómo creen qué presencia actualmente siga o vaya a tener Estados Unidos a comparación de antes? Porque todos tenemos claramente, cuando dicen Estados Unidos, todos captamos qué tamaño es o el monstruo que es. Entonces, mi pregunta es, actualmente y posteriormente, ¿creen que siga siendo ese Estados Unidos o si tenga una decadencia? Y bajo todo lo que hemos expuesto y todas las carencias y problemas que ha tenido. Bien, gracias, Cuauhtémoc. ¿Tenemos espacio para una pregunta más? Sí, claro. ¿O un par más? Sí. Ajá. Compañera. Buenas tardes, yo soy Nancy. Bueno, básicamente en el libro, por lo que acabo de escuchar, se explica que uno de los rasgos centrales de la estructura de la economía, bueno, de la crisis de la economía estadounidense, es la pérdida del dinamismo en el sector manufacturero, por lo que entiendo. Entonces, en ese sentido, la pregunta es igual para el doctor Humberto. ¿Considera que esta desindustrialización responde principalmente a un proceso de reestructuración productiva, vaya, como parte del desplazamiento hacia sectores de alta tecnología y servicios, o más bien a un sistema más profundo del agotamiento del modelo de acumulación estadounidense? Wow, gracias. Compañero, el maestro Álvaro. Doctor, ¿cuántas preguntas más responde? Pues depende más bien del tiempo. Yo de aquí me la amanezco. Compañero. Sí, buenas tardes, soy Sergio y mi pregunta también es para ambos ponentes, para el doctor Pablo y para el maestro Osorio. Más que nada es dentro del contexto más actual, justamente de este año, que seguramente, bueno, por el tiempo no está incluido en el libro, pero creo que están enterados, que tiene que ver con la inteligencia artificial, cómo está afectando para la economía estadounidense el avance de la inteligencia La industria artificial. 4.0, ¿no? Sí, justamente. Y pues también el ver que si dentro de esa misma industria obviamente tiene competencia con China, ¿no? Cómo se está equilibrando ese mercado. Bien, y escuchamos al maestro Álvaro, su pregunta es... Sí, completita, para no abusar del tiempo. Sería importante su comentario respecto a que hoy el mundo está en un proceso de acomodo, de reordenamiento mundial. ¿Qué opinión les da, o qué opinión pueden darnos sobre el tema de China, los BRICS, y sobre todo el tema de la lucha por este tema de la hegemonía mundial? ¿No? Bien. Yo nada más tengo me gustaría participar más, pero en la exposición nada más me quedó pendiente cuáles serían las implicaciones para México. Uno entiende que por el grado de dependencia comercial, tecnológica, financiera que tiene la economía mexicana con Estados Unidos, pareciera como una cuestión lógica, pero a veces lo obvio no siempre es más acertado. Me gustaría más bien que comentaran sobre las implicaciones que tiene para México. Ya se dicen que cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía, ¿no? Un poco en ese sentido, por favor. Gracias. Gracias, maestro. Los dos alumnos allá atrás, Axel y Daniel. ¿Sí?
profe. Solamente un esbozo de inquietudes respecto a lo que planteaste, Pablo plantearon Pablo y David. Yo los felicito, excelente Gracias. su discurso, excelente. Y definitivamente vuelvo a felicitar a Álvaro, a Inocente y a otra persona que no está aquí, que son los artífices de todo este cúmulo de intentos de elevar la capacidad del Politécnico e insertarse en un orden de conocimiento más masivo. Rápidamente, Pablo y David, hablas de un proceso de descentralización del capital. Por tu discurso veo que todo se habla de Estados Unidos, que la descentralización se habla de Estados Unidos hacia el resto del mundo. ¿Qué no será, Pablo? Pregunta, no te voy a equivocarme profundamente, que no será bueno regresar a ese análisis de los años 80, 70, que nació principalmente en Chile, la famosa descentralización de la producción a escala mundial. Ese proceso de descentralización de la producción no fue profundamente estudiado. Yo me atrevo a decir en un ICIDE, yo en ese momento trabajaba en el seminario. Segundo, hay tres lugares que por X circunstancias conozco con cierta cercanía. Esta imagen que tú nos presentas de dependencia, Pablo en particular, de todos los países que mencionaste, de México principalmente, respecto a Estados Unidos, yo lo vi en tres binomios, Pablo: Argelia con Francia, y también con el Senegal. La diferencia es que Senegal quiere a los franceses, y los quieren bien, y el senegalés es profundamente satisfecho con estudiar en Francia, no en otro lugar, quiere en Francia, el senegalés. Los franceses se casan privilegiadamente con los senegaleses, están como quieren. Bueno. Dos, Alemania con Turquía. Tu discurso es muy parecido, Pablo, profundamente parecido. Cuando ves a los turcos por ahí pasearse por ex ciudades de Estados Unidos, es lo mismo que más o menos de lo que pasa de los mexicanos con los norteamericanos. Y finalmente la India con Inglaterra. Cuando tú visitas la Universidad de Nueva Delhi, te va a causar una grata impresión el número de ausencia que hay de norteamericanos. Hay franceses, alemanes, hay rusos en la Universidad de Nueva Delhi. Entonces, este tipo de binomios, ¿cómo lo ves, Pablo? Sería una imaginación mía que estos tres binomios también se dan en otras partes del mundo, este tipo de dependencia, que tu modelo no es privativo de México con los Estados Unidos. Y por último, una cosa que dice David, yo estoy contigo, David, profundamente y absolutamente, por una circunstancia. Por X circunstancias, si vas al segundo capítulo de Sociedad y Economía de Weber, yo suplicaría leerlo, que a lo mejor estoy diciendo una estupidez en el Politécnico. Max Weber, para Max Weber para el Politécnico, Weber es un asqueroso revisionista. ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tú lo releí con una acuciosidad, yo mismo me sorprendí, carajo. Yo como a leer a Weber, pues no está tan alejado de una verdad económica, que el propio marxismo no contempló en ciertas cosas. Capítulo segundo, hay que leerlo con entendimiento. Estoy de acuerdo con David, que la sociología económica tiene cosas que decir, no necesariamente la economía por la economía. Gracias. Gracias, profesor. Y por último, compañero. Claro, mi nombre es Daniel González y mi pregunta sería para el doctor Pablo Humberto. Me gusta cómo aborda este tema del racismo por parte del gobierno de Trump, ¿no? Cómo es que va a influir, porque al final de cuentas su discurso de este gobierno es desplazar completamente a los migrantes. Incluso el discurso que yo llegué a escuchar del activista que fue asesinado, Charlie Kirk, sostiene que todos
todos los extranjeros, bueno, todos los migrantes deberían de regresarse a sus países, ¿no? A final de cuentas lo que va a buscar pues todos esos países de Latinoamérica es el sueño americano. Al no lograrlo, pues evidentemente la segunda instancia pues sería nuestro país. ¿Cómo es que afectaría o beneficiaría en cuestión de la manufactura y la economía? Ok, entonces Yo empezamos a... Sí, yo le cedería la palabra a los compañeros. Las que tú creas. Bueno, rápidamente, las que nos aventaron para ambos, parece fue Cuauhtémoc, que dice que hay una comparación entre el Estados Unidos de ahora y el Estados Unidos de antes, ¿no? Y hay una, pues se está también, por aquí podemos contestarlas a Sergio, ¿no? Se está vislumbrando, bueno, el declive estadounidense ya viene siendo documentado desde la década de los 70, ¿no? Varios autores están hablando del declive de la hegemonía estadounidense, porque a partir de la década de los 70 se nota una caída de la tasa de ganancias que se recupera en la década de los 90 con esta revolución informática que explica el doctor Pablo Leal. Pero uno se da cuenta y analizar cómo fueron las tendencias hegemónicas de los Países Bajos, de Inglaterra, con respecto a su propio modelo hegemónico, sistema hegemónico, y uno se da cuenta que se está diciendo que es China, ¿no? El que viene, el que quiere, el que sigue. Pero el que está reconfigurando, el que está pataleando, el que está haciendo y deshaciendo es Estados Unidos. O sea, China, al parecer, aquí no quiero decir una barbaridad porque estudiar a China es una cosa de toda la vida, pero al parecer China no está cómodo con el status quo. O sea, está cómodo con esto. El que se siente incómodo es Estados Unidos. Y por eso surgen todos estos alishoring, friendshoring, security shoring, que es una búsqueda de Estados Unidos de reordenar la producción mundial de mercancías en países amigos, en países alineados, dentro de sus fronteras, que también es una cosa muy de locos. Tener un celular ahorita, un celular de gama media a bajo costo, pues es gracias a China. Y Estados Unidos lo que quiere es, vas a poder pagar esos salarios de miseria y esa explotación casi esclava que le pagaste a los chinos durante décadas dentro de tus fronteras. Entonces, este tema de la hegemonía es un tema muy lindo, muy bonito, pero pues estamos en la coyuntura, ¿no? Vamos a esperarnos unos 50 años y vamos a tener mejores respuestas. Pero ahorita lo que yo puedo vislumbrar es que es Estados Unidos el que está pataleando. Estados Unidos es el que está haciendo algo por preservar tal vez otro ciclo hegemónico. Ahí dejo ese tema de la hegemonía. Compañeros, perdón la interrupción. Me cuentan que por cuestiones de otras actividades nos quedan 5 minutos. Le deseo la palabra al doctor Pablo. Okay. Oigan, pues la verdad me voy muy contento por su interés y yo me quedo con mucha tarea porque la verdad es que el libro no tiene un capítulo internacional, me refiero en el que ubique a Estados Unidos en el contexto mundial, lo que me están preguntando de China, lo que me están preguntando del dólar, lo que me están preguntando de la deuda. La verdad eso no está comentado en el texto y lo anoto como un pasivo que tengo, ¿no? Como una deuda que tengo para futuras investigaciones. Pero bueno, podré decir algunas cosas. La apreciación del peso contra el dólar, ¿qué efecto trae sobre la industria manufacturera de Estados Unidos? Que dice Jesús. Fíjense que es un tema que me parece bien interesante. Hay una línea swap entre la Fed de Estados Unidos y el Banco de México para que el dólar no se aprecie, ¿no? Para que la moneda mexicana no se devalúe. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque esos son costos para las industrias manufactureras de Estados Unidos. Es decir, ¿qué pasaría si se devaluara el peso y la Ford en Silao está importando motores de Estados Unidos? Entonces afectaría la estructura de costos de la Ford de Silao. Entonces hay una integración tal manufactura entre México y Estados Unidos que qué cosa tan chistosa, parece de loco lo que voy a decir. Una devaluación del peso le afectaría a las empresas estadounidenses que trabajan desde México. Entonces digo, yo no entiendo por qué sobre todo en el COVID, los estadounidenses estaban tan preocupados de que no se les fuera el tipo de cambio a los mexicanos.
bueno, por ahí está la clave, ¿no? Es una de las cosas interesantes, ¿no? Me preocupa muchísimo la pregunta de Diego, ¿no? De la deuda de Estados Unidos, de si la puede pagar, de que si China puede obligarlo a pagar, que cómo está la cosa militar. Diego, la mejor respuesta que te puedo dar es que no sé y no quiero saber. Pues es decir, no quiero saber cuál es el poderío militar de China, no quiero una tercera guerra mundial, ojalá que no pase eso. Lo que sí te puedo decir es que, hablando de la deuda de Estados Unidos, el segundo tenedor más grande del mundo de bonos del Tesoro de Estados Unidos es China. Es decir, si el dólar se devalúa, las reservas internacionales de China pierden. Entonces, como que China esté muy preocupado en que le vaya mal a Estados Unidos y que incluso hasta vaya a utilizar la fuerza militar, no lo veo. Y afortunadamente no lo veo cercano, ¿no? Hay una relación bien compleja entre China y Estados Unidos. ¿Qué más puedo contestar rápido? La descentralización del mundo. Bueno, yo creo que me voy a esta pregunta del capítulo 4, ¿no? que es una gran faltante por términos del tiempo, ¿no? ¿Cuáles las implicaciones para México? Ya no expusimos el capítulo 4 por problemas de tiempo, pero sí, efectivamente, me gustó mucho lo que dijo el profesor Luis Sandoval, algo así como de una relación tóxica entre México y Estados Unidos. Yo la complementaría en ese tono jocoso telenovelero para decir que incluso hay como dos galanes que están sobre una muchacha, o si quieren al revés, dos muchachas que están sobre un galán, ¿no? Nada más que todavía no pasa. Yo quisiera que fuera China y Estados Unidos peleándose por México, ¿no? O sea, por esa plataforma de exportación. Esa podría ser una buena implicación. La verdad es que todavía no pasa. La verdad es que a China no le interesamos todavía. Toda esta ola de automóviles chinos que andan por la calle no son producidos en México. Pero algún día lo van a hacer. Algún día van a haber plantas manufactureras chinas en México con el objetivo de exportarlos a Estados Unidos. Entonces es una implicación posible. Todavía no pasa. No podemos poner una gráfica en la que observamos cómo los costos de transacción de transporte, son muy bajos entre México y Estados Unidos. Entonces, si sumamos el TLC, o bueno, los aranceles tan bajos, si sumamos la mano de obra cercana, si sumamos la cercanía y esos costos de transporte tan bajos, realmente México está proyectado para ser la gran salida para estas empresas estadounidenses que están viendo reducida su competitividad. Pero ojo, estoy hablando de las empresas. Aquí el problema es que hay una lucha dentro de Estados Unidos. Lo que es bueno para la gran empresa estadounidense no necesariamente es bueno para la macroeconomía estadounidense. Es decir, la clase trabajadora, el mercado interno está perdiendo, pero la Ford está ganando, pero la IBM en Jalisco está ganando. ¿Cómo resolver ese problema? Bueno, es uno de los planteamientos que tenemos en este momento, que hay una fractura adentro de Estados Unidos. Antes todo estaba compaginado, hoy no. No sé cómo. Bien, me parece muy bien. Solo añadiría que esa pareja tóxica tiene problemas emocionales o estructurales en su caso, ¿no? Claro. Sería solo para terminar. Discúlpeme que no les contesté más preguntas, pero creo que el auditorio lo tenemos que desalojar, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Aparte, los chicos sí, los profes tienen más. Sí, más ya ver, yo en todo actividades. caso lo que les puedo ofrecer, sobre todo a quien no les contesté, si pueden anotar mi correo y yo les mando la respuesta por correo electrónico, ¿no? Si lo pueden anotar, phleal77@gmail.com. De todas maneras, en la página del CESO, ceso.net, ahí está su correo, ¿no? Sí. Pueden ingresar en la página del CESO, en el perfil de coordinación van a encontrar el perfil del doctor, pueden encontrar su correo. Repito, phleal77@gmail.com. Perdón, el tiempo nos rebasó, disculpen. Sí, está muy bien. Departamento de Historia y Geopolítica, el Taller de Análisis Económicos y la Escuela Superior de Economía agradecen mucho su participación en este evento. Agradecemos la participación de los que nos acompañan en la mesa. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento al doctor Paulo Humberto Leal Villegas. Un aplauso.
por su participación como ponente en la presentación de su libro Crisis Estructural de la Economía Estadounidense, Oportunidades y Retos para México. Jueves 23 de octubre del 2025, Salón de Usos Múltiples. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro.